problema de la adicción, el problema complejo de la adicción, fundamentalmente es un problema de placer. Por eso es tan difícil combatirla, por eso es tan difícil, tan complejo entenderla, porque tiene que ver con algo que es fisiológico, tiene que ver con algo que está dentro de nosotros, tiene que ver con el modo de operación del cerebro. Tiene que ver con el modo de operación del cerebro en términos de acciones repetidas. Nosotros no haríamos ninguna acción repetida si no tuviéramos una recompensa. Estoy hablando de fisiología normal. ¿A dónde está entonces ese cerebro hedónico que tenemos? A todos nos gusta el placer. Bueno, pues está aquí, está en el sistema límbico. Y el sistema límbico tiene lo que se está desarrollando ahora, que es el soma, el conectoma y el sinaptoma. El soma son los núcleos, a donde están las neuronas que nos sirven para tener una función. El conectoma es de ese núcleo hacia dónde, hacia qué otro núcleo vamos a conectar esa función. Y el sinaptoma es la parte más crítica del asunto, es sobre qué receptores y qué neurotransmisores está operando estas cosas. Nuestro sistema límbico es el cerebro de cocodrilo que todos llevamos dentro. Y este cerebro maravilloso, no estaríamos aquí si no lo tuviéramos, tiene algunas estructuras, como el núcleo accumbens, en realidad, que está aquí. Tenemos el área tegmental ventral, que está en esta parte, está la corteza de la ínsula y está la corteza del cíngulo. Estos son lugares muy importantes que tienen que ver con la retribución y que tienen que ver con que algo sea placentero y yo lo repita y lo busque. Curiosamente, mi grupo y yo hemos estado estudiando desde hace ya más de 2 décadas cuáles son los mecanismos centrales del dolor. Estos mecanismos que no tienen que ver con los opioides y que no tienen que ver... Y resulta que estos mecanismos, les pongo el esquema de la rata, están estrechamente relacionados con este cerebro límbico y, como vamos a ver en unos minutos, están estrechamente relacionados con el proceso adictivo. Bueno, la historia empieza en esto que se conoce como el área A9. Esta área A9 es el área tegmental ventral, el área 10 y el área 9. Son 2 áreas que tienen una característica muy importante, son dopaminérgicas. Ahí este soma son cuerpos neuronales que producen dopamina. Son áreas que producen dopamina. En los animales y en nosotros hay una vía que es monosináptica y que va a dar al núcleo accumbens, que es esta parte del cerebro donde nosotros, la activación de este núcleo nos hace sentir retribuidos y nos hace sentir felices y nos hace sentir placenteramente retribuidos. Evidentemente, esta zona es la que se activa cuando empezamos a tener conductas repetitivas al consumo de algunas sustancias. Pero, ojo, no es nada más al consumo de algunas sustancias. Hay sustancias, como acabamos de ver ahorita, el tabaco, con el doctor Curi, que son altamente adictivas. Sí, efectivamente, tenemos una gama de sustancias que lo que hacen, cocaína, por ejemplo, es incrementar brutalmente la liberación de dopamina. Y al incrementar brutalmente la liberación de dopamina, se sale de los rangos fisiológicos y se tiene que echar a andar un mecanismo de compensación precisamente con esta parte de los receptores que tiene que ver al otro lado de la puerta. Bueno,
Les traigo esto a colación porque algunos de ustedes o muchos de ustedes sabrán que a mediados del siglo XIX, Phineas Gage, que era un trabajador ferroviario, tuvo un accidente. No les voy a contar toda la historia, pero él era dinamitero y esta barra le explotó y le pasó por la parte frontal, órbito frontal medial del cerebro, y por una razón de cuidado de su médico, sobrevivió. Y estas son las fotos de él después del accidente con la barra, y a la edad de 40 años, bastante avejentado, él perdió el ojo. Pero esta es la reconstrucción que hizo Damasio del daño y del cerebro, y gracias a eso podemos saber, o se pudo saber qué le pasó a él. Se tiene todo el relato de qué le pasó por este daño. Y el relato es muy simple. Él era bastante jacobino, trabajaba mucho, era un individuo. Después del accidente se volvió muy flojo, todo lo contrario, adicto al alcohol, peleonero, y finalmente lo que nos está diciendo es que qué hace esa corteza prefrontal supraorbitaria. Y brevemente les voy a decir lo que hace. Esta es la parte medular de un cerebro adicto versus un cerebro no adicto. La historia la podemos empezar en cualquier lado, pero me gustaría empezarla en el VTA, en el área tegmental ventral. El cerebro normal tiene esta área productora de dopamina, y esta área productora de dopamina está inhibida por la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, la actividad de esta dopamina, sobre todo hacia la amígdala, el hipocampo, que tiene que ver con el manejo del estrés, con la memoria, y con esta dicotomía de la amígdala de pelear, alimentarse, huir o tener sexo, bueno, pues está razonablemente modulada, y hay una modulación muy importante entre la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza orbital, supraorbitaria. ¿Qué pasa con el cerebro adicto? Bueno, se perdió este alter ego inhibitorio, exactamente lo mismo que le pasó al cerebro de Phineas Gage. Y entonces ahora este cerebro medial, que es la desrepresión y que tiene una vía glutamatérgica activadora, le dice al núcleo accumbens, al VTA, que puede liberar toda la dopamina que quiera, y por supuesto se pierden todos los frenos al respecto, y tenemos la compulsión que está dada por la corteza motora y por los núcleos del estriado, y aquí se va a la adicción, mientras aquí podemos frenar. Esto que lo he dicho en unos cuantos segundos y de manera muy caricaturesca, hoy en día sabemos con mucha precisión qué es lo que está sucediendo. Esto es estudios de la doctora Volkoff en Nueva York, a donde tenemos en esta parte de aquí el cerebro control de una persona normal, y este es el cerebro adicto, y lo que estamos midiendo con este PET es poniendo un agonista dopaminérgico, en particular uno hacia los receptores del tipo 2, se llama raclopride, y lo que vemos es que hay una disminución de la activación del accumbens en prácticamente todas las adicciones, a cocaína, metanfetaminas, alcohol, a heroína, por supuesto, también a tabaco. En una primera instancia, es tanta la liberación de dopamina que el cuerpo tiene que defenderse yendo hacia la baja, teniendo una regulación a la baja del sistema dopaminérgico, especialmente de los receptores del tipo 2, y eso es lo que hace. De tal manera que esta es la razón por la cual se necesita cada vez más dosis o más frecuencia para el consumo de sustancias. Esto explica realmente entonces la abstinencia y la dinámica de este cerebro adicto.
finalmente, no nada más vamos a ser adictos a sustancias que tienen esta capacidad de producir gran cantidad de dopamina. Podemos ser adictos a cosas un poco menos sutiles, la alimentación. Se puede ser adicto a la colección de cosas materiales, que va a depender de cuánto dinero tengamos. Podemos tener una colección de pequeños autos de juguete, o podemos tener una colección de autos de juguete igualmente, pero bastante más caros, y la reiteración y la necesidad de hacerlo se convierte en una adicción. Podemos ser adictos inclusive a la belleza y a la necesidad de esta. Eso va a depender de cada individuo, de su contexto educativo, de su contexto geográfico, y esa es la parte a donde cada quien puede personalizar las adicciones. El substrato está ahí, está en el cerebro sano, y es salirse de los rangos fisiológicos con sustancias que son muy peligrosas en el sentido de que disparan al sistema dopaminérgico. Muchas gracias.